Muy bien, amigos y amigas, estamos de vuelta en este Juntos pero no revueltos. Así es, Álvaro. Estaba pensando que veo a Fuenzalía que trabaja de una forma después que se da el micrófono, corre, lleva tarros, baldes, va a barrer, yo creo que afuera, el patio. Sé que es bueno que usted es como la calcetinera de Fuenzalía. No, que Fuenzalía le aplaude todo, y la sigue para allá. Es un hombre que trabaja harto aquí. Pero y la esperanza. No, pero me refiero que él barre, lava la loza, compra el pan. Ya, entonces pero es como una dueña casa. Eso es Fuenzalía. Así. Están mirándonos. Oiga, nos vamos a poner serios, nos vamos a concentrar en lo que viene con la invitada, porque vamos a hablar de cosas que le interesan a usted, sobre todo a las mujeres cuando se separan y viene el divorcio. Viene una cosa que se llama pensión alimenticia cuando hay hijos. ¿Me la puede presentar, por favor? Con ustedes, la abogada de la ilustre Municipalidad de Buin, Bárbara Llanzana, para quien pide fuerte aplauso. ¡Bravo! Buenos días, Bárbara, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien, pero... Contento de que esté de nuevo aquí con nosotros. Yo contenta de acompañarme. Qué bueno que, claro, qué bueno porque viene, no como otro, con tal Nicolás Romo que dice que voy a venir la próxima semana y no viene. Le mandamos a saludar, Nico, los de la humil, ¿no? Es digamos, no. No, así es bien. En cambio, lo que pasa es que Bárbara, tienen muchas cosas que hacer y de repente no tienen el tiempo, pero la Barbarita se hizo el tiempo hoy día para hablar de un tema importante que es la pensión alimenticia. Oye, qué buen tema, Bárbara. Sí. Interesante. Pongámosle nomás. Súper interesante. Bueno, la pensión alimenticia tiene hartos mitos. A mí siempre me gusta un poco derribar mitos porque se piensan varias cosas y la verdad es que está bien regulado. La pensión alimenticia, bueno, es una institución establecida en beneficio de ciertos, más que nada es parte del derecho de familia, está establecido en favor de ciertos parientes. Entonces, como lo primero, como para explicar quiénes son los que pueden pedir una pensión alimenticia, son, bueno, el cónyuge, hombre o mujer, los descendientes, los ascendientes, es decir, los abuelos o mis padres, digamos, me pueden pedir a mí una pensión alimenticia, los hermanos y los que hubieran hecho una donación cuantiosa, dice la ley. ¿Qué es lo importante de esto? Que no solamente a veces uno piensa, porque es lo más común, que la pensión de alimentos la pide cuando se separa la pareja, la pide la mujer para sus hijos, pero a veces la puede pedir la mujer para ella, o la puede pedir el hijo mayor de edad para sí mismo, o incluso la pueden pedir nuestros padres a nosotros, como hijos. Eso está todo dentro de los derechos y deberes que impone el derecho de familia, deberes de auxilio, deberes de protección. No es ilimitada, hay una ley especial que regula las pensiones de alimentos, en el sentido de que yo debo pedir lo que me permita vivir, dice la ley, modestamente, de un modo correspondiente a mi posición social. Es decir, si yo soy una persona de clase media que vive con un cierto ingreso, yo no puedo pretender hacerme rico por una pensión de alimentos, porque además el alimentante, la persona que me va a dar la pensión, yo tengo que demostrar que tiene la capacidad para subsistir por sí mismo y además darme alimentos a mí, y yo demostrar que con lo que yo obtengo no es suficiente para subsistir correspondientemente con mi posición social, y por lo tanto pido que el que tiene más me ayude. A veces se utiliza mucho la pensión de alimentos como una herramienta de venganza cuando las parejas se separan. Sí, es verdad. Pero no es, y ahí entran en juego los hijos y yo necesito esto para mis hijos, pero también la ley establece restricciones, que es importante que la gente las vaya conociendo. Oye, o sea, en algunas oportunidades puede que la persona que la estás demandando no te dé plata. Sí, puede suceder, ¿cierto? Porque yo tengo que demostrar que a la persona, por ejemplo, yo me separo y le pido a mi marido una pensión de alimentos para mis hijos. Yo tengo que demostrar que yo sola no soy capaz de mantenerlo. Bueno, también es una obligación de los dos propender a los deberes, pero tampoco puedo pretender que él aporte más de lo que yo aporto si no logro demostrar que él tiene más de lo que yo puedo obtener. No sé si me entienden. El deber de alimentos para los hijos, por ejemplo, es un deber de ambos cónyuges, es del papá y de la mamá. Pero cuando los papás se separan, los niños generalmente quedan con uno de ellos como tuición, cuidado personal que se llama, y el padre o la madre que no lo tiene con él, tiene el deber de cooperar con la alimentación de sus hijos, pero que le permita vivir de acuerdo a la realidad que ellos tienen, y que también no les signifique un menoscabo económico importante a la persona que está aportando con estos alimentos. Bárbara, entonces entiendo que si yo en realidad somos marido y mujer, bueno, nos separamos
Y yo me quedo con la custodia del hijo único que tenemos. Sí. Ella como mujer también tiene que colocarse Sí, la pensión sí. alimenticia. O sea, la pensión alimenticia es tanto para hombres como para mujeres equitativo, Sí, igualitario. porque la pensión de alimentos está establecida en virtud de un deber del matrimonio, que es el deber de auxilio. Y está dentro de los deberes y obligaciones que tenemos dentro de la familia, tanto respecto de los cónyuges como respecto de los hijos. Por lo tanto, quien tenga, en el caso, las pensiones surgen cuando obviamente los padres no viven juntos. Eso te lo pregunto porque la pensión alimenticia está ligado como más que nada siempre al padre, ¿cierto? Sí, Es y que como, la realidad- como lo conversábamos la semana pasada cuando vimos el tema del divorcio, que yo les decía que la sociedad conyugal la administra el marido y que generalmente la que sale más perjudicada con el matrimonio es la mujer, porque generalmente es la que no trabaja, pero a veces es al revés. Y a veces son los hijos quienes a cierta edad deciden con quién quieren quedarse, a veces se quedan con el papá, y la mamá no se puede desentender de sus deberes, el deber de auxilio que yo les digo. Y ahí es donde surgen las demandas de pensiones de alimentos. Y en el fondo, si yo tengo mis hijos viviendo conmigo, yo generalmente colaboro con su mantención, Claro. con su alimentación. Entonces el otro que no vive con ellos tiene que cooperarme Perfecto. en la medida de su capacidad económica. Yo he escuchado a mujeres que dicen, la ley dice, no es obligación, te tiene que dar, porque para eso no necesariamente a veces lo necesitan, pero como escucha que es obligación, que el padre tiene que darle a sus hijos igual aunque Bueno, no vivan. el derecho a alimentos es un derecho irrenunciable, Claro. que tampoco es transmitible. O sea, si yo soy beneficiaria de alimentos, por ejemplo, yo me separo y mi marido me da una pensión a mí, no para mis hijos, para mí, porque también eso puede suceder, Sí. que el marido me ayuda a mí. Si yo me muero, esa pensión no pasa a mis hijos, se acaba ahí, porque está establecida en beneficio de la persona que lo solicitó. Ya en el caso de los hijos, hasta los 18 años son los padres los que piden la pensión, pero si el hijo ya cumple los 18 años puede pedirlos él mismo. Generalmente lo hacen los niños cuando quieren estudiar y viven, por Así ejemplo, es. con la mamá no le alcanza para pagarle los estudios, ahí ellos tienen derechos a demandar directamente. La pensión alimenticia, Bárbara, corre para las personas que están casadas, porque hay muchas madres solteras que quizás, bueno... Dirán, yo no porque, tengo- por ejemplo, yo no no sé. tengo derecho, Claro, a lo mejor. quizás la pensión alimenticia es para los que están reconocidos por ambos padres. ¿Cómo funciona ese tema? Bueno, la pensión está si yo no estoy casada, no corre para mí, pero si el hijo está reconocido, sí corre para el hijo. Si lleva el apellido del padre, sí. Sí. O sea, Perfecto. yo le puedo poner, ese es otro tema que hay que aclarar, yo le puedo poner a mi hijo el apellido que yo quiera. Claro. Sí, porque a todos los hijos de un tiempo hasta esta Tienen los parte mismos son derechos. Y iguales. yo le puedo poner un apellido, pero eso no significa que la persona que lleva ese apellido lo reconoció. Ya. Porque en la partida de nacimiento, debe estar establecido quién es el padre y quién es la madre. Claro. A veces aparece solo el nombre de la madre, pero el hijo tiene dos apellidos. Dos apellidos, a veces le ponen el mismo apellido a la mamá, Sí. pero a veces tiene dos apellidos distintos. Pero Sí. no aparece el nombre del padre. No, y abajo eso dice, significa po. que el padre no lo ha reconocido. Sí. Ya. Una vez que yo obtengo el reconocimiento del padre, le puedo exigir a él además una pensión de alimentos. Perfecto. Eso es Pero- un trámite que también se puede hacer a través de los Todo tribunales, a ¿no es través de cierto? los tribunales de familia, es un trámite corto y Ah, ya. la pensión de alimentos, lo bueno que tiene es que una vez que se interpone la demanda, generalmente se acompañan documentos que fundan por qué estoy demandando. Generalmente si le pido alimento a mis hijos, voy a acompañar los certificados de nacimiento que acreditan que a quien estoy demandando es el padre o Sí. madre de ese hijo. Con ese solo hecho, el tribunal decreta alimentos provisorios. Eso significa que se va a pagar pensión mientras se tramite el juicio. Si al término del juicio se da lugar a la demanda, los alimentos van a seguir pagándose en la regulación que establezca el tribunal. Si se establece en la demanda que no correspondía pagar, eso que se pagó durante todo el juicio se debe devolver. Ah, Pero cuando los niños son pequeños, generalmente se da lugar. Lo bueno es que no hay que esperar que termine el juicio para ganar y empezar a recibir, sino que ya se decretan provisoriamente durante el juicio. Oye, Barbarita, y en el caso ya que tenemos la pensión alimenticia y la persona que tiene que depositar este dinero se atrasa o no la deposita, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí hay hartas herramientas. En Chile, esto siempre a mí me gusta decirlo porque en Chile no existe la prisión por deuda. Nadie se va preso por deber, salvo que se cometan delitos. Y una de las causales por las cuales una persona se puede ir presa es por no pagar una pensión de alimentos. O sea, yo puedo deber en las tiendas comerciales y jamás me voy a ir preso a menos que demuestren que yo hice una estafa o que Claro. giré dolosamente cheques Claro. sin fondo. Pero por las pensiones de alimentos, ¿qué sucede? Cuando se decretan por tribunales,
se obliga a la beneficiaria a abrir una libreta en el banco, donde generalmente el Banco del Estado, donde le van a ir depositando mensualmente. Con el comprobante de esos depósitos, si la mujer ha pasado 2 meses consecutivos que no ha recibido pensión, puede concurrir a los tribunales de familia y se pueden adoptar diversas medidas, hasta se le puede decretar la suspensión de la licencia de conducir, y esa es una herramienta que usan las mujeres cuando los maridos son choferes de colectivo, por ejemplo, cuando son de camiones, transportistas. Y otra es que la que más se utiliza, las órdenes de arresto, y se decreta la orden de arresto, va... ¿Y se hace eso en el ejercicio? ¿Sí? Se hace. Y eso no libera a la persona del deber de pagar los alimentos, pero sí es una sanción adicional por el incumplimiento. O sea, no por irme a la cárcel 3 noches a dormir, no debo pagar igual. Sí. Pero eso es una sanción adicional. Y al final los papeles de la persona igual quedan manchados. Claro, ¿no? claro, claro, totalmente. O sea,